Les saludamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en Romanos capítulo 8. Carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8. Gloria al Señor. Capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra del Señor así, viviendo en el Espíritu. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oído, qué bendición, qué palabra de victoria. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Qué bendición para nosotros los que ahora estamos en el Señor y estamos luchando cada día por nuestra santificación, luchando por agradar al Señor, por vivir en el Espíritu de Dios. No hay ninguna condenación. Todas las acusaciones del enemigo en contra nuestra son anuladas por el poder de la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Pero esto para quienes nos esforzamos a vivir para Dios. Una cosa es ser un cristiano evangélico y vivir conforme a la corriente del mundo, ¿sí? Eso es una forma de cristianismo. Pero el verdadero cristianismo, los verdaderos cristianos, la verdadera iglesia del Señor que va a ser arrebatada, debe ser consciente, debe tomar conciencia de que debemos vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Estar en oración, estar consciente que ahora nosotros no somos del montón, no somos del mundo, ahora somos de Cristo y debemos estar perseverando, luchando para no pecar, luchando, esforzándonos cada día para agradar a Dios, porque esa es la perfecta voluntad de Dios, que vivamos en el Espíritu. La persona que está en el Espíritu no hace lo que se le viene a la cabeza, no hace lo que su voluntad quiere, sino que hace lo que el Espíritu de Dios le anima a hacer, le guía a hacer, lo que el Espíritu Santo le guía a hacer. Esa es la voluntad de Dios para quienes anhelan la salvación. Así que tú que me estás oyendo, tú tienes que ser consciente. Se anuncia en el mundo entero que Cristo viene pronto. Se anuncia en el mundo entero que Cristo viene pronto. Está a punto. Estamos esperando. Estamos viviendo los últimos instantes del transitar en esta tierra. Como iglesia del Señor tenemos que ser conscientes que el Señor dice en su palabra que al cielo no entrará nada impuro o que haga abominación y pecado. Ese es vivir en el Espíritu, tener esa conciencia y entonces estar en esa procura, en esa lucha de vivir agradando a Dios. Y dice la Biblia: pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que si tú eres consciente que hay algo en tu vida que no acomoda con la santidad de Dios, con la santidad que debemos vivir para Dios, es necesario que tú hagas un alto en tu camino. Te humilles delante de Dios y le digas: Señor, aquí estoy, he fallado en esto, en aquello. Ser consciente, reconocer nuestro pecado y decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame porque soy débil en esta parte. No podemos tratar de ocultar el sol con un dedo. No podemos, no debemos ocultar el sol con un dedo porque nos engañamos a nosotros mismos. Tú tienes que entregarle cuentas a Dios. Tú que me estás oyendo, tienes que entregarle cuentas a Dios. Y un día,
Si no estás preparado, te vas a llevar una sorpresa tremenda. Debemos estar escudriñando la Biblia. El Señor dice, San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Debemos estar escudriñando la Escritura y enterándonos a través de la palabra del Señor qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que podamos estar listos, apercibidos. Debemos estar en oración, constante oración. La palabra del Señor dice que el poder de Dios se manifiesta, se glorifica a través de nuestras debilidades. Entonces debemos ser conscientes y decirle, Señor, ayúdame en esta área de mi vida que no he podido superar. Eso es vivir en el Espíritu. Cuando somos conscientes que hay algo de nosotros, de nuestro diario vivir, que no acomoda con la santidad de Dios. Cuando somos conscientes y nosotros reconocemos delante del Señor y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, el Espíritu Santo está dispuesto para ayudarnos, ¿sí? Porque si nosotros vivimos el Evangelio a nuestra manera, no es a nuestra manera, es a la manera de la Biblia. El cristiano, la persona que ama a Dios, que dice amar a Dios, pero vive el Evangelio, vive una vida de relación con Dios a su propia manera, ese es lo que aquí en versículo 1 del capítulo 8 de Romanos dice, los que no andan conforme a la carne, o sea, la persona que vive el Evangelio conforme a su idea, conforme a su propia voluntad, la persona que vive el Evangelio conforme a su propia voluntad, ¿sí? Dicen muchos, yo amo a Dios a mi manera. No, no es a mi manera. Cuando amamos a Dios a nuestra manera, nos convertimos en cristianos carnales. Dice, los que no andan conforme a la carne. Nosotros no debemos andar conforme a la carne. No es como yo quiero, como yo sugiero, como yo pienso, como a mí me parece. No, es como el Señor lo instituyó en la Biblia. El Señor dejó su palabra para que vivamos conforme Él quiere que nosotros vivamos. Amén. Debemos tener consciente que la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿quién? Eso está en Efesios. Si usted está anotando, está tomando nota, para que después confirme usted mismo. Pero vamos a ir a Efesios capítulo 6, gloria al Señor. Efesios capítulo 6. Dice la palabra del Señor en el versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, acá en esta tierra tenemos una cantidad de enemigos que nos hacen la guerra a diario, ¿sí? Y son las huestes espirituales de maldad que gobiernan, que deambulan en las regiones celestes, o sea, en los aires. Mejor dicho, como dijera alguien en cierta ocasión, si Dios nos permitiera, si Dios permitiera que nuestros ojos espirituales se abrieran, podríamos ver la cantidad de enemigos que constantemente están enredándonos, están influenciándonos para que nosotros hagamos el mal, para que nosotros le fallemos a Dios. Y eso es lo que tenemos que estar conscientes. El título del mensaje de hoy, perdóneme que se me ha olvidado decirle, no cedas a la influencia del mal. Tú tienes poder de Dios. Si tú te dispones, si tú le pides al Espíritu Santo, dame poder, dame sabiduría,
ayúdame, como decía la canción que estábamos cantando hace un momento, renuévame, Espíritu Santo, renuévame, ayúdame, Señor, a ser cada día esa persona que tú quieres que yo sea. Espíritu de Dios, yo no soy capaz. ¿Sabe una cosa? Le estoy enseñando lo que yo mismo practico, lo que yo mismo vivo. Yo le digo al Señor, Señor, hay cosas que batallan en mi vida. Dame poder, dame autoridad, Señor, ayúdame para vivir agradándote a ti. Y ahí es cuando viene el Espíritu Santo, cuando nosotros invocamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está dispuesto para venir y ayudarnos. Él está ahí, Él sí quiere, Él está siempre al lado tuyo, al lado mío, al lado nuestro, para invitarnos a que no fallemos, para darnos poder. Eso lo dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así que tenemos que ser conscientes que hay una cantidad de enemigos que constantemente nos invitan y nos seducen a no obedecerle a Dios, a fallarle a Dios. ¿Cómo opera toda esta plaga que está contra el pueblo del Señor? ¿Cómo opera? ¿Sabe cómo opera? Opera influenciando, o sea, de una manera muy sigilosa. Nos invitan, nos incitan a fallarle a Dios y nosotros mismos no nos damos cuenta y caemos. Eso es lo que tenemos que estar conscientes. Por ejemplo, en un hogar está la esposa, el esposo, y mire que a propósito de la familia, el principal objetivo de los demonios es la familia. Atacar a los esposos, a las esposas, a los hijos, para que haya disensión, guerra, pelea, pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades, porque todo esto aleja a la familia de Dios. Entonces el principal objetivo de Satanás, que el Señor lo reprenda, de los demonios, es en la familia. Entonces a veces está la pareja, el hogar, la familia, los hijos, y por algo muy insignificante, por una palabra, por un detalle por una tontada, digámoslo así, el enemigo viene y pone disensión y lo hace discutir hasta el punto que muchas veces de una pequeña palabra, de un pequeño detalle, han surgido hasta divorcios, han surgido separaciones, han surgido peleas donde termina el hombre cometiendo feminicidio o la mujer matando a su propio esposo, donde terminan separándose, siéndose infieles, agrediéndose, todo por un solo detalle. El enemigo viene y susurra y hace que explote una pelea, hace que explote un escándalo, algo tremendo, pero en la misma persona. Y a esto estoy hablando en hogares cristianos, ¿sí? Pero que no tienen en cuenta que el enemigo es el que hace esta obra. Entonces viene y con una sola palabra, con una sola cosita, algo muy sencillo, hace que explote una pelea, un pleito, una contienda que terminan hasta a veces en separaciones, hijos abandonados, ¿sí? Hogares destruidos, personas, sentimientos destruidos, y esa es la función del enemigo. Es como cuando en un pueblo o en una ciudad se va a hacer una manifestación. ¿Cómo empieza una manifestación grande que termina a veces con la intervención de la fuerza pública y con enfrentamientos tremendos? ¿Cómo empieza?
solamente con una o dos personas que empiezan a gritar arengas y que empiezan a gritar y empiezan a llamar la atención para que se estalle una guerra total. Y en nuestra patria, aquí en Colombia, sucedió por allá en el 20 de julio de 1810, porque fueron a buscar un florero prestado y la persona que tenía el florero no lo quiso prestar y antes ofendió de palabra a la persona que iba a buscarlo y estalló en una guerra tremenda donde hubo muchos muertos, muchas personas murieron, ¿sí? Asimismo, inicia Satanás los problemas en el hogar. ¿Para qué? Para desubicar la familia, para destruir la familia. Tenemos que tener muy en cuenta que ese es el objetivo de Satanás, destruir la familia. Objetivo número uno del enemigo es destruir la familia. Así que, como cristianos verdaderos que andamos en el Espíritu, ¿cuál debe ser nuestra situación? Nuestra posición ante eso. Ante cualquier situación de discordia en el mismo hogar, ¿qué tenemos que hacer? Saber que la lucha no es contra la persona, sino es contra carne, no es contra carne y sangre, sino que es contra principados, contra potestades, que es el mismo infierno que está atacando para que hayan pleitos, para que hayan peleas, para que hayan disensiones, ¿sí? En la vida de un hombre, ¿cómo opera? Por decir algo, el hombre cristiano, un hombre de Dios, una persona de Dios, está tal vez en su trabajo. De pronto, entonces, ve pasar a una mujer y el enemigo le susurra al oído y piensa que es su propio pensamiento. Qué mujer tan bonita, mire cómo está, y se pone a darle cabida. Se pone a darle cabida a este pensamiento y termina en un pecado. Termina tal vez siendo infiel a su esposa, tal vez cometiendo una fornicación, un adulterio. Termina en una situación muy grave. ¿Pero por qué? Porque el cristiano no se da cuenta que es un ataque de las tinieblas. Espero que me esté haciendo entender que es un ataque de las tinieblas. ¿Qué debemos hacer? Nosotros debemos ser conscientes que Cristo viene pronto, que el Señor no va a llevar una iglesia contaminada de pecado, sino que va a llevar una iglesia limpia y santa. Debemos pedirle a Dios sabiduría para poder valorar, Mire lo que dice Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese es uno de los pasos. ¿Se da cuenta? Que la Biblia nos muestra el peligro. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, nos cuenta, nos alerta que tenemos una cantidad de enemigos que son potestades del infierno y que están atacando la vida del cristiano. ¿Para qué? Para desubicarlo, ¿sí? Pero también nos da las armas, ¿cierto? La forma como podemos nosotros atacar al enemigo para decirle, yo soy de Cristo. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es lo que Dios quiere. El verdadero cristiano que va a ir al cielo, que va a ser arrebatado cuando el Señor venga, es el cristiano que está firme en Cristo, diciendo, yo no cedo a la tentación. Viene alguien sigilosamente, un compañero, un amigo, lo invito a un asado, venga, comemos carne. Después de que está allá en el asado, entonces, mire, una cervecita, hay una sola, otra, sigilosamente, a través de un asado, el enemigo preparó para que la persona, ese cristiano, ese hombre o esa mujer, peque. ¿Cómo? Embriagándose, ¿sí? La Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa.
Nosotros tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios, tenemos que huirle al pecado. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Si usted es cristiano, si usted anhela ir al cielo, no se tome una cervecita porque va a terminar contaminando su vida espiritual. Va a terminar después teniendo que decir, Señor, perdóname, perdóname, Señor. Se da cuenta, sigilosamente llega a través de una invitación, ay, que es que está cumpliendo años, que hay un matrimonio, y entonces vamos y empiezan a brindar el licor, el baile, y termina viviendo como vive el mundo. ¿Se da cuenta? Pero dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Qué debemos hacer? Señor, ayúdame, orando, leyendo la palabra, diciéndole, Señor, yo anhelo ir al cielo. Yo no quiero pecar, Señor. Yo quiero ir al cielo. Señor, yo soy débil, pero anhelo, Señor, que en tu misericordia tú me des la capacidad para vencer el pecado, ¿sí? Los demonios empiezan a trabajar de una manera muy leve y muy sigilosa, ¿sí? Pero nosotros ya tenemos un arma. Mire, hay un coro, o sea, tenemos que confesar con nuestra boca que ahora nosotros no somos pecadores, que ahora nosotros somos de Dios. Hace muchos años, cuando yo era un niño, en la iglesia donde estaba, nos enseñaron un coro, y es un coro de poder, es un coro de guerra, y dice, Satanás no podrás vencer, no podrás, Satanás no podrás vencer, no podrás, pues vencido ya está, por Jesús el capitán, Satanás no podrá vencer, no podrás. Y otra parte que seguía, dice, los demonios no resisten a la presencia de Dios, los demonios no resisten a la presencia de Dios, los demonios no resisten a la presencia de Dios, los demonios no resisten a la presencia de Dios. Señor, dame alegría, dame gozo y dame paz. Señor, dame poder para vencer a Satanás. Eso es lo que nosotros tenemos que estar constantemente proclamando, diciéndole, Señor, ayúdame, porque yo no puedo solo. Señor, dame poder. Señor, ayúdame en medio de mi debilidad. Dame, Señor, de tu fuerza. Cuando nosotros ponemos al Señor, cuando nosotros clamamos al Dios del cielo, viene la ayuda, porque el enemigo empieza a hacer la guerra y empieza ¿cómo opera? A través de palabras, de miradas, de situaciones que aparentemente son inofensivas, pero que a la final el propósito es tumbarnos, sacarnos del verdadero propósito de Dios, ¿sí? Vamos a ir a leer Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23, dice la palabra del Señor así. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En la de los hombres. Mire, algo tremendo. El Señor estaba a punto de obedecer la orden del Padre. Estaba a punto de ir al Calvario. Y Él venía contándole a sus discípulos, diciéndoles que tenía que ir a Jerusalén, que iba a empezar ese objetivo, esa misión difícil, pero importantísima, que el Señor Dios Todopoderoso le había encargado a su Hijo.
¿Dónde vemos la situación? ¿Dónde vemos la influencia satánica? El enemigo quiso atacar la mente, la voluntad del Señor Jesucristo. Y a través de Pedro habló diciendo, mire lo que dice el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, mire qué tremendo. O sea, Pedro llegó y lo llamó aparte y le dijo, Señor, ojalá no te pase esto. Cuando el Señor sabía que esa era la perfecta voluntad del Padre y que él estaba dispuesto a obedecer. No estaba hablando Pedro, estaba hablando una influencia satánica a través de Pedro para desubicar al Señor y para llevarlo a que él no obedeciera la voluntad del Padre. ¿Sí me hago entender? Asimismo, de forma sigilosa, llegó a través de Pedro eso. Así como cuando llega de forma sigilosa a nosotros la tentación para sacarnos del propósito de Dios. Esa era una tentación. Satanás estaba ahí tratando de conmover la voluntad del Señor para que no se sujetara a la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces, qué hermoso que el Señor nos muestra que él de una vez, él vio que no era Pedro, sino que era Satanás. Versículo 23, pero él, o sea Cristo, volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Dónde estaba la mirada del Señor? En ese momento, cuando iba a empezar el camino del Calvario, donde Él iba a derramar toda su sangre por ti y por mí, Él estaba mirando al Padre, obedeciendo, tenía sus ojos puestos en Dios. Y eso es lo que le dice, no pone los ojos, no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Eso es lo que a nosotros nos pasa cuando nosotros fallamos, porque en lugar de mirar a Cristo, miramos las circunstancias y nos dejamos mover, nos dejamos desubicar de Satanás. Y cuando Satanás logra influenciar, que fue lo que no logró a través de Pedro, no logró influenciar al Señor, sino que el Señor se dio cuenta que era Satanás y lo reprendió. Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Sí? Lo quiso influenciar, pero cuando el enemigo logra influenciar a una persona, después lo aflige, viene la aflicción, viene ese remordimiento de conciencia y viene, si no toma una decisión de humillarse delante de Dios y pedir misericordia, el enemigo logra sacarlo del propósito de Dios. O sea, el cristiano puede llegar a salirse, a descarriarse, a salirse del propósito. Muchas veces en una pequeña descuido, en un pequeño descuido, el enemigo logra que ese cristiano se salga del propósito de Dios. El enemigo, a través de una sencilla pelea de celos, puede llegar a hacer que un hogar, una familia se destruya. Y cuando se destruye la familia, la gente termina desubicándose, saliéndose del proceso de Dios. Ese es el objetivo de Satanás. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tú que estás oyendo esta palabra, no es una casualidad. Es que Dios quiere bendecirte. Dios quiere salvarte. Dios quiere darte la victoria. Dios quiere que tú no te doblegues ante el pecado, que tú seas salvo. Mira, el propósito mayor, el propósito principal de la predicación del evangelio es la salvación. Yo predico a Cristo para salvación. Yo no predico para que usted, que me está oyendo, se vuelva mucho lo buena gente. No, para que usted entre en una relación con Dios y se dé cuenta que estamos viviendo lo que la Biblia llama principio de dolores.
que estamos viviendo ese momento tremendo, crucial, donde el Evangelio de Jesucristo se va a acabar. Se va a acabar la oportunidad de ser salvos por gracia. Se va a acabar la oportunidad de ser salvos por invocar el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es lo que el objetivo principal del Evangelio es, que tú entiendas que se acaba esa oportunidad maravillosa. El COVID, ¿qué es el COVID? El COVID es algo que está abriendo la puerta a un nuevo orden mundial y marca y alerta al mundo que Cristo viene pronto. Eso es el COVID. Cristo viene pronto. El COVID es una señal antes de la venida de Cristo. ¿Y estaba profetizado? Sí, estaba profetizado en la Biblia. Sí, en la Biblia dice que vendrían pestes tremendas para anunciar el regreso de Cristo a la tierra. Pero el enemigo trabaja de una forma muy sigilosa hasta lograr que tú y yo, si nos descuidamos, perdamos hasta la salvación. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nadie sea salvo. El enemigo trabaja, dice que el diablo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Cristo vino para traernos salvación, para traernos vida eterna. Ese es el objetivo principal del Evangelio. Yo no predico el Evangelio para enriquecerme, ni para hacer mega iglesias. No, yo predico a Cristo para que la persona que escuche entienda que estamos en los últimos momentos de oportunidad de ser salvos por gracia. Así que en esta mañana yo quiero que ir a una palabra en Santiago capítulo 4, versículo 7. Vamos a ver qué nos dice. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire, el único que quiere robarnos la salvación se llama Satanás. El único que quiere quitarnos esta oportunidad de estar toda la eternidad con Dios se llama Satanás. Por eso el apóstol Santiago, allá en el capítulo 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios. El ser humano, si no se somete a Dios, se somete a Satanás. Hay dos poderes, hay dos gobiernos, hay dos oportunidades. O está de unirnos a Dios, de someternos a Dios para alcanzar la vida eterna, o de someternos a Satanás. Y si no nos sometemos a Dios, nos sometemos a Satanás. Por eso la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. No es una casualidad que tú estés ahí oyendo, no es una casualidad. Dios quiere bendecirte, Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere, Él está interesado que tú pases toda la eternidad con Dios, pero al cielo no entrará nada impuro o que haga abominación y pecado. No puede entrar una persona que viva su vida de acuerdo a como le parezca. Es que yo amo a Dios a mi manera. No, no se puede. A Dios hay que amarlo a la manera de la Biblia. Es como Dios estatuyó. Jesucristo vino y nos dio ejemplo de obediencia. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos sometamos a Él y obedezcamos su palabra. A Él, no a mí como pastor, a Él. Dios quiere que tú te sometas a Él, porque Dios quiere que tú alcances la vida eterna. Dios sí está esperando. Jesucristo dijo: yo me voy, pero vendré pronto, volveré a vosotros, dijo el Señor. Voy a preparar morada para vosotros. El Señor está esperando que nosotros perseveremos hasta el fin. ¿Quién va a alcanzar la salvación? Solamente el que esté perseverando hasta el fin.
Cuando nosotros perseveramos hasta el fin, alcanzamos la verdadera eternidad con Dios. Dios quiere, Dios sí está interesado en salvarte. Dios quiere que tú le abras tu corazón y que tú te sometas a Dios. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios le bendiga. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo presento cada persona, Señor, que está en línea oyendo, Señor, cada persona que ha oído estas palabras que tú has puesto en mi boca. Señor, yo te pido que tú bendigas a cada persona, Señor. Señor, que tu palabra en esta mañana haga la obra para la cual tú la envías. Señor amado, yo te pido que tú sanes los enfermos. Si hay algún enfermo, Señor, coloca tu mano de poder, Espíritu Santo, sanando a los enfermos, glorificándote, Señor. Los que están cautivos, los que han pecado, Señor, ten misericordia de ellos. Perdona, Señor, el pecado, Señor, de tu pueblo. Perdónanos porque no hemos sido fieles, porque a veces, Señor, tenemos debilidades y fallamos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a perseverar hasta el fin. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Dios. Voy a estar haciendo una oración. Si tú quieres aceptar a Cristo, si tú quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, si tú quieres reconciliarte con Dios, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento he oído tu palabra. Te pido, Señor, que por tu misericordia tú perdones mis pecados. Reconozco, Señor, que he fallado. Te necesito. Ayúdame, Señor, que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado y de toda maldad. Reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito, Señor. Ayúdame. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y que nunca se borre de tu libro mi nombre, Señor. Ayúdame a perseverar hasta el fin. Dame la sabiduría y el poder del Espíritu Santo para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, te felicito y deseo que la paz de Dios esté en tu corazón. Que la paz de Dios esté en tu vida. Que la paz de Dios te siga fortaleciendo. Y nos volveremos a ver muy pronto. Yo anuncio, les aviso otro en vivo para que tú escuches la palabra de Dios. Felicito a todas las personas, saludo.